amada familia, tu nuevo pacto con José Luis Padrón. Hoy dedicamos este mensaje a nuestro Señor Jesucristo, de vivir en la obediencia y la fidelidad de Él. Amada familia, recibe la bendición de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Este mensaje se llama el templo de Dios. El templo donde mora el Espíritu Santo. Amén. Te empezamos diciéndote que en las profecías que Jesús dio en su ministerio terrenal, allá antes de ir a la cruz, amada familia, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13, Jesús purifica el templo. Dice aquí, Jesús cambia el templo, ¿verdad? Y dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cabistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cabistas, y volcó la mesa, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre la casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Amén. Más familia, era el templo que dirigía Moisés. Ya en ese tiempo no estaba Moisés, ¿verdad? El templo de Dios donde estaban todas las cosas. Pero el Hijo de Dios dijo que lo iba a destruir debido a la desobediencia que tenían contra Dios y los pecados que cometían contra Dios. Entonces Jesús dijo que iba a construir un templo en 3 días, ¿verdad? Y dice que cuando Él resucitó, ¿verdad? Se rasgó el templo, ¿verdad? Y ahí inicia para el cumplimiento de esa profecía. Esa profecía de Jesús se cumplió 70 años después de la resurrección de Cristo. Los discípulos se dieron cuenta, bueno, ya no será más congregación un templo, el templo somos nosotros, como Jesús dijo, pero a los 3 días ya resucitó y empezó a formar ese templo en sus discípulos, los apóstoles. Ese templo eran los apóstoles. Pero fíjate lo que dice nuestro Señor Jesucristo, cómo iba a ser dirigido ese templo. En el libro de Juan, ahí que seguimos en 6:45, mira las palabras que dice Jesús. Jesús dice en el 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Está escrito en Jeremías 31:31, está escrito que nada ni nadie enseñará a su hermano, que enseñará a su prójimo. ¿Cómo lo enseñará? Jesús promete que iba a enseñar a este templo, lo iba a enseñar él mismo con su Espíritu Santo. Pero Jesús muere en la cruz, resucita y viene el nuevo pacto, amada familia, para que vivamos de que el mensaje del Evangelio es que Cristo resucitó, justificado por la fe en Jesucristo, en su sangre, en el sacrificio que hizo en la cruz, murió por tus pecados, y esa es la salvación. Si lo crees, amada familia. Amada familia, nuestro Señor Jesucristo profetiza en el libro de Juan 10 que después que él vaya a la cruz, resucite, dice que iba a traer su rebaño, el pueblo judío, iba a traer también a los extranjeros, ¿verdad? Y allí mismo iba a dirigir, ¿verdad? Como pastor su rebaño, ¿verdad? En el nuevo pacto. Dice en el Evangelio, capítulo 10, Juan 10, en el Evangelio de Juan, 14 al 16, te estoy leyendo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Más familia, nuestro Señor Jesucristo promete en estas profecías lo que estaba escrito allá, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo también promete que este nuevo templo lo va a dirigir Él, lo va a dirigir Él mismo. Es una hermosa bendición. Amén. Entonces, cuando viene el día de que Él resucita, en el camino de Emmaus bautiza a 2,
que se consigue con su Espíritu Santo. Y en Juan 20 se le presenta a los discípulos y les dice y los visita. Y en ese momento, ¿qué hace el Señor? Los bautiza con su Espíritu Santo. Juan 20, 21, Jesús se le presentó y le dijo, y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Cada uno de ellos, cada una persona individualmente que recibe el Espíritu Santo es un templo de Dios. Aquí los bautizó con el Espíritu Santo, bautismo del nuevo pacto, bautismo cristiano, bautizado por Cristo, los bautiza a los discípulos, después bautiza a Tomás, ¿verdad? Que Tomás estaba ahí con la duda de que no creía y esto, pero fue bautizado con el Espíritu Santo y a partir de ahí ya son templos de Dios. Amén. Individualmente como la voluntad de Dios. Una sola persona es templo de Dios en el momento que cree que Cristo murió por sus pecados, es justificado por fe, viene el Espíritu Santo, que es el amor del Padre, la promesa del Padre dada por Jesús, para que esa persona sea templo y morada del Espíritu Santo. O sea, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es añadido al cuerpo de Cristo en ese momento. Y es decir, como decir una mano. Uno es una mano, otro es un dedo, otro es un brazo. Y así va el templo de Dios por toda la humanidad, en todo el mundo. Todo aquel que cree. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, vemos ahí en la promesa del Espíritu Santo para la conformación de un templo de todos sus apóstoles, de los 12 apóstoles, para bautizar a la iglesia como templo nuevo de un nuevo pacto. Amén. Dice aquí la promesa del Espíritu Santo. Dice en capítulo 1, vamos a estar leyendo. En el primer tratado Teófilo había acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hablar y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dio mandamiento por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo da mandamiento por el Espíritu Santo a sus apóstoles, ¿verdad? Y también a todo aquel que cree individualmente. ¿Qué hace la familia de Cristo cuando se engrana? Se ayudan unos a otros, se congregan, se reúnen como iglesia y es el nuevo templo, es una hermosa bendición del nuevo pacto. Dice el 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, a cual dijo, oíste de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? El bautismo del Espíritu Santo. Pero ya ellos estaban bautizados por el Espíritu Santo. ¿A quién iba a bautizar? A la iglesia, a todos completos. Ahí va a darle la primicia a la iglesia de Cristo. La iglesia del nuevo pacto, amada familia. Amén. Entonces dice aquí en el 8, mira cómo dice el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Amada familia, después de este bautismo, para todo el mundo. Bendición, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:15, que todo aquel, después que Él muriera, resucitara, fuera levantado entre los muertos, bendición para todo aquel que cree, para la humanidad. Amada bendición, después que los apóstoles eligen a Matías, ¿verdad? Eligen a Matías para completar los 12, viene la venida del Espíritu Santo, el bautismo de la iglesia de Cristo, todos los 12 apóstoles. Iniciamos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que individualmente bautiza a una persona por creer, así como hizo los apóstoles al principio, pero aquí bautiza a la iglesia del nuevo pacto, dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, libro de los Hechos, del 2 al 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció en lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Entonces fueron constituidos, ¿verdad? Los 12 apóstoles, ¿verdad? Fueron un momento precioso de la primicia de la nueva iglesia de Cristo. Antes era así, mira, eran paredes, era el templo antiguo de Moisés y todas esas cosas.
El templo tenía todas las cosas, la estructura de todo eso. Hoy en día el templo de Dios es una persona, dos o tres personas son templo de Dios que se reúnen como iglesia. Entonces se reúnen como iglesia. Los ejemplos los dio nuestro Señor Jesucristo allá en el pueblo judío, cuando Él dijo en Mateo 18:20, donde tienen dos o tres congregados en su nombre, y voy a estar yo. Cuando Jesucristo hacía estos ejemplos, en el pueblo judío tenía que hacerlo en montes altos, Jesucristo escondido en una cueva, tenía que hacerlo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque no le agradaban lo que Jesús estaba haciendo. Jesús le estaba mostrando las señales de que venía el nuevo pacto y esta era la forma de cómo se iba a congregar. Salvar una sola persona, porque la salvación es individual, hacerla su templo y él mismo reunirlos, porque él es la cabeza de ese templo. Amén. Amada familia, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nuestro cuerpo se añade al cuerpo de Cristo. Seríamos el cuerpo de Cristo. En el Segunda de Corintios, capítulo 6, 14, dice que somos templo del Dios viviente. Es una bendición para tu vida saber todas estas cosas. En el momento que somos templo de Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo nos va a cuidar de cualquier cosa y nos alerta por medio de la palabra de cualquier cosa que podría estar pasando, X. Te empezamos aquí. Mira, dice aquí, 2 Corintios, capítulo 6, 14 hasta el 18, dice: somos templo del Dios viviente, una persona, dice aquí. No unáis con yugo desigual, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordáis Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Una persona, ¿verdad? Una persona se hace templo, ¿verdad? Individual, salvado por nuestro Señor Jesucristo. Es una hermosa bendición. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice que somos comprados a precio. ¿A qué precio? Ese precio fue comprado a sangre. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así fue conformada este templo. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: o ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el que no soy y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Amada familia, este es el templo de Dios. Amén. Somos una persona, es el templo de Dios. Una persona, es la hermosa bendición de la salvación individual que hace el Señor, pero Él llega y une a las personas cuando las une como iglesia. El libro de los Hebreos, muchas personas, muchos los que escribieron el libro de los Hebreos, sabemos que el libro de los Hebreos no se le consiguió el autor, pero mira cómo dice el libro de los Hebreos, los que escribieron el hebreo, los autores que escribieron el hebreo, dicen aquí: Jesús es superior a Moisés. Del 3 al 6 lo vamos a estar leyendo. Dice, mira lo que escribieron los hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, en que Él constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra, que es la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel a toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final
la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Los escritores del Hebreo dicen que casa somos nosotros, o sea, ellos mismos son el templo. Ahí se estuvieron reunidos y se reunieron como iglesia de Cristo, como Dios manda. Amén. Entonces ahí ellos escribieron que Jesucristo está como dijo, sobre su casa, sobre el templo. ¿Quién dirige este templo? Lo profetizó Jesús allá. Serán todos enseñados por Dios, ¿verdad? Habrá un rebaño y habrá un pastor que dirige este templo. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 14 al 16. Lo puede leer todo el capítulo de Juan. Y dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 1, 20, el 1, 19, puedes leerlo en el espíritu de la sabiduría en Efesios 1, que el espíritu da sabiduría a todo esto. Mira, 1:15 al 23 lo vamos a estar leyendo. Amén. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo escribiendo su carta, ¿verdad?, para los Efesios, carta que aplica para nosotros en nuestras enseñanzas. Amén. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en la herencia en los santos. Una persona la hace santo, la justifica por fe, el Señor Jesucristo lo hace individual, ¿verdad? Santo dice, y cuál su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, a su iglesia. Los 12 apóstoles iniciaron esa iglesia, fueron constituidos los apóstoles, ¿verdad?, por Jesucristo, inicia esa iglesia. Nosotros somos añadidos a esa iglesia, al cuerpo de Cristo. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo anda por todo el mundo. La iglesia del Dios viviente, la que camina, la que predica, la que anuncia el evangelio por gracia, la que anuncia el evangelio que Cristo murió por tus pecados, que los que creen en Cristo por sus pecados son justificados por fe. La justificación es un perdón a aquel que cree en Jesús que murió por sus pecados. Este es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cristo murió y resucitó por tus pecados. Murió y Él resucitó. ¿Cuál es la nueva? Cristo resucitó. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada familia, nosotros podemos ver cómo servimos nosotros a Dios, cómo servimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que a este templo, ¿verdad?, una sola persona. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, ¿verdad? Dice aquí, colaboradores de Dios, que somos colaboradores de Dios. Somos templo, cuerpo, morada del Espíritu Santo. Somos templo. ¿Y cómo trabajamos nosotros? Guiados por el Espíritu Santo, por un mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es nuestro pastor. Ese es el pastor de esta iglesia. Él designa ancianos, designa ministros, colaboradores de Cristo para que el Espíritu Santo los ayude. Dice la palabra de Dios, dice aquí, de manera que yo, ya el apóstol Pablo hablando aquí como colaborador, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnal, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnal. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio del cual lo habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Servidores de Cristo. Amén.
Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la brasa de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto, pues el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, vino, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de declarar, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, la aprobará de cada uno individualmente, amada familia. Si permaneceréis la obra de alguno que sobreedifique, recibirá recompensa. Si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, prende a los sabios y a la astucia de ellos. Y ahora ve, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se glorie en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén, amada familia. Esta es una hermosa bendición del conocimiento del templo de Dios, de la iglesia de Cristo. Amén. ¿Dónde inició a congregarse la iglesia de Cristo? Todos sabemos que la iglesia de Cristo, cuando inició el nuevo pacto, ya primitiva, ¿verdad? La iglesia del primer siglo. Y sabemos que la iglesia empezó a congregarse, los ejemplos lo dio nuestro Señor Jesucristo cuando se reunía con dos o tres, lo dio allá antes de ir a la cruz. Y vemos hoy en día que después que Él resucita, los discípulos, los apóstoles empiezan a reunirse, así como dice el libro de Hebreos, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y empiezan a reunirse. ¿Qué sitio más busca una persona? La palabra de Dios nos dice que donde estén dos o tres congregados en su nombre, entonces cuando venimos eso revelado, dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces inicia con dos o tres personas, cuatro, con la iglesia de Cristo se va reuniendo en el mundo entero a la voluntad de Cristo, a la voluntad del Espíritu Santo. Lo importante es que se reúnan, que se congreguen. ¿Cuándo iniciaron ellos? Ellos vieron que se iniciaron. Vamos a ver un ejemplo en Filimón, ¿verdad? El apóstol Pablo y Filimón, en la casa de Filimón, donde ellos iniciaron a congregarse, que es normal, pues, que nosotros veamos que el templo de Dios se congregue en un lugar. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Filemón, capítulo 1, ¿verdad? 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y al hermano Timoteo y al hermano Filimón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Alpía y a Arquipo, nuestros compañeros de milicia. Y la iglesia que está en tu casa. En tu casa. Gracia y paz en vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Dónde empezó a congregarse el templo de Dios? En hogares. Algunos se congregaban en plaza, otros iban a los campos, se congregaban, se congregaban con el vecino en otra casa con otro hermano, y la iglesia de Cristo se movía por todas partes, el templo de Dios se movía por todas partes. Entonces se reunían dos o tres templos, ¿verdad? Iglesias individuales, cada persona tenía una responsabilidad con Dios. Un hermano enseñar a compartir palabras con otro hermano para las enseñanzas de la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que unos saben un poquito menos, otros están aprendiendo, otros son nuevos creyentes, pero los que tienen ahí más conocimiento enseñan a sus hermanos como Dios manda, como el Espíritu Santo manda, los enseña. Pero sabemos que ese crecimiento lo da el Espíritu Santo y que determinado tiempo cada persona tiene que aprender a dejarse dirigir
dirigir por su pastor, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad. Así está en Juan 16:13. Amén, amada familia. Nosotros sabemos, amada familia, que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, antes de ser Saulo de Tarso, él empezaba a buscar a los cristianos, decía correr la iglesia, andaba por todo eso, y broma, y para allá. Y sabemos que después el apóstol Pablo, el Señor lo convirtió, ¿verdad? Lo convirtió a ser templo de él, porque él era parte del templo de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él era parte, los sacerdotes lo enviaron a ellos a buscar a la iglesia. Y resulta ser que el apóstol Pablo, antes de eso, mira lo que estaba sucediendo. Saulo persigue a la iglesia. Antes de eso persigue a la iglesia, dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo a los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Qué ejemplo vemos aquí? Dentro de una casa estaba un templo, una iglesia, un ser humano, que es el templo de Cristo. Y resulta ser que antes de eso lo hicieron correr la iglesia para allí y para acá. Tú te puedes ver, amada familia, de cuando acá las paredes corren y esto, pues que dice pues que hay iglesia, estructura, no. Dios cambió todo eso. Dice que el Espíritu Santo mora en una persona. Ya el Espíritu Santo mora en una persona. Esteban se lo dijo a los de la ley. Mira lo que le dice Esteban 7:48, ahí mismo, mira lo que le dice Esteban diciéndole a todos los que se congregaban en el templo antiguo, cuando Jesús le dijo, ya este templo lo voy a destruir, voy a construir uno nuevo. ¿Qué era Esteban? Esteban era un templo, y habitaba el Espíritu Santo, era parte de la iglesia. Amén. Y dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificares? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de servir y circunciso de corazón, y de oído oiréis vosotros, resistid siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Se lo dijo a Esteban. ¿Cómo terminó Esteban ahí? Dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos apedrando a Esteban, los de la ley, los que se congregaban dentro del templo de estructura allá. Dios cambió todo por un nuevo pacto. Trajo un nuevo pacto, trajo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, trajo la buena nueva, un nuevo templo, un nuevo pacto, la buena nueva, un nuevo bautismo del Espíritu Santo, todo el pacto eterno y la hermosa bendición. Amada familia, esta es la bendición que escribieron los escritores del libro de Hebreos 13:20. Mira lo que escribieron ellos, una hermosa bendición para ti. Muchas personas pueden dirigirlo, así como constituyó 4:11. 4:11 pueden dirigir personas y ayudar, sí, un determinado tiempo. Pueden ayudar como ministros del Señor, como pastores, sí, pero tienen que saber que tienen que dejar a las personas que le diga el Espíritu Santo, porque es un mandato dentro del Señor Jesucristo. 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la oveja, por la sangre del pacto eterno. Amada familia, ¿qué hacemos nosotros en una hermosa bendición cuando enseñamos a nuestros hermanos como ministros de Cristo? Dice, allá para los judíos, para nosotros como ministros de Cristo, enseñadores de la palabra, el ejemplo, dice que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Dice que el Espíritu Santo, hay una promesa del nuevo pacto, de la hermosa bendición, que dice el apóstol Juan, te lo voy a leer rapidito aquí, es una hermosa bendición, el apóstol Juan 2:27, primera carta de Juan 2:27, mira cómo lo dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Quiere decir, amada familia, que lo que dice nuestro Señor Jesucristo y todo lo que se profetizó desde el Antiguo Testamento hasta lo que dio nuestro Señor Jesucristo se tiene que cumplir. Amén. Amén. En una hermosa bendición como hermanos en Cristo, la familia de Cristo cuando se reúne,
¿verdad? Primera de Corintios 14, 26 al 40, ahí está la congregación. Tendrás este primer programa del templo de Dios, porque después continúa con la iglesia. Es una hermosa bendición de que sepas que el templo de Dios es una persona que es bautizada con el Espíritu Santo, que es llena con el Espíritu Santo en el momento que cree que Jesús murió por sus pecados y es justificado por la fe. Por fe es salvo. Amén. Amada familia, y esta es una hermosa bendición. Saber y conocer la iglesia de Cristo, que cuando los templos se reúnen como iglesia, engranan el propósito de Dios en la vida de cada persona. Ese es el cuerpo de Cristo. Este templo trabaja dirigido por el Espíritu Santo. Este templo, el único intercesor es Jesucristo, y esta es la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo, amada familia, es una hermosa bendición. Con todo amor, amada familia, yo te entrego esta bendición, que Primera de Corintios 3:11 dice que no se puede poner otro fundamento, amada familia. Cada enseñador de la palabra, como ministro, como pastor, como lo tiene el Señor, bien tanto pastor como para los judíos, bien tanto ministro como para los extranjeros, unirlos en un solo cuerpo en Cristo para que se cumpla el propósito de Dios. Somos servidores de Cristo, para hacer la bendición. Por eso que Cristo dice que nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos y regamos, ¿verdad? Sembramos y regamos, pero el crecimiento lo da Cristo. Lo da Cristo, lo da Cristo. Es la bendición en tu vida, amada familia, conocer la verdad de Jesucristo. Con todo amor, yo te digo, ¿quieres ser templo de Dios? Cree en Jesucristo que murió por tus pecados, que te justifiques por fe en la sangre de Jesús, y pasarás a este nuevo pacto y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Amada familia, una hermosa bendición en este día para tu vida. Conocer la iglesia de Cristo, el nuevo templo. Es una hermosa bendición, amada familia, con todo amor. Este templo se mueve con amor, unos por los otros. Dice la palabra de Dios que sin Cristo nada puedes hacer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amada familia, si no vienes a este nuevo pacto, no vienes a ser bautizado con el Espíritu Santo, sin Cristo, con el amor de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre dada por Cristo, que es el Espíritu Santo, puedo amar a Dios por la fe en Jesucristo, amo al Padre. Por la fe en Jesucristo, amo a mi prójimo, amo a mi hermano. Por la fe en Jesucristo, aprendo a amar a mi familia. Por la fe en Jesucristo, empiezo a amar a los enemigos, a los que dicen que nosotros son enemigos de nosotros. Por la fe en Jesucristo, aguanta uno los vituperios, porque tú dices la verdad de este nuevo pacto y te van a caer encima, pero esa es la gloria de Jesús, que tendrás galardón por decir la verdad de Cristo, por predicar el evangelio de Cristo, que es un nuevo pacto. Cristo murió por tu pecado, justificado por la fe para salvación, y vienes aquí a ser salvo, y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, te va a enseñar con las promesas de un nuevo pacto la hermosa bendición a tu vida. Amada familia, esta es la salvación y no se pierde, amada familia. Es la bendición de Dios, de que Dios desea que tú seas su templo. Amén. Que Dios te bendiga, amada familia. Que sea de hermosa bendición en este día y que reciba este mensaje con mucha bendición de parte de este servidor, José Luis Padrón. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.